La vida de todos nosotros las personas siempre es una lucha constante y es una lucha perseverante para alcanzar lo mejor, aún en medio de las dificultades. Y la vida del creyente siempre está orientada, está dirigida a Dios. Y por eso oramos, por eso rezamos en todo tiempo. En los tiempos de alegría, en los tiempos de dificultad, en los tiempos de tristeza, en los momentos de lucha, siempre dirigimos nuestra mirada y nuestro corazón al Señor. Y orar es precisamente lo que Santa Teresa de Ávila nos dice: levantar nuestra alma y corazón a Dios, para decirnos que es toda nuestra vida la que nosotros levantamos a Dios. Este domingo no es tanto que el Señor quiera enseñarnos un método ni darnos una clase sobre la oración. Simplemente el Señor nos habla de una actitud, de un modo de vivir delante de Él. Y el modo de vivir delante de Él, en la fe verdadera que hace la voluntad de Dios, es la confianza total. Esta vida en confianza es la que dirigimos al Señor. Y nos habla este domingo de la oración en medio de la dificultad, la oración constante en medio de la lucha, la oración en medio del problema, la oración en medio de la tribulación. Miren la primera lectura del Éxodo. El pueblo de Israel, que bien había pasado la tribulación de la esclavitud en Egipto y se había liberado de la esclavitud del faraón, y tenía dificultades con los pueblos que iba encontrando en su camino hacia la tierra de la libertad, nos presenta hoy que los israelitas, el pueblo de Dios, estaba siendo atacado por los amalecitas y no dejaban que el pueblo siguiera su camino. Moisés se pone en oración, y en una oración constante y perseverante en medio de la lucha del pueblo que él iba liderando como instrumento de Dios. Y nos dice el texto que mientras Moisés tenía los brazos alzados hacia Dios, teniendo presente que es la vida la que orientamos hacia Dios, el pueblo vencía a los amalecitas. Pero cuando por el cansancio, por la dificultad, Moisés ya no aguantaba y bajaba los brazos, entonces vencían los amalecitas. ¿Y qué hace? Actuando junto
con sus hermanos, porque el caminar lo hacemos juntos. Entonces les tuvieron los brazos hasta el final del día y el pueblo de Israel triunfó. Porque Dios es fiel. Pero Moisés no dejó la constancia de la oración, perseveró. Moisés no se rajó y no se echó para atrás. Buscó el apoyo y el sostén y se mantuvo. La perseverancia continua en medio de la lucha y no desesperarnos, porque cuando la persona se desespera, se confunde, se le aturde la cabeza y se le confunde el corazón y deja todo y hace cosas que no debe hacer. La desesperación es mala consejera. ¿Qué nos presenta el Evangelio? A una viuda pobre. Y en el pueblo de Israel, la viuda era una de las personas más sufridas. Se quedaba completamente sola, ni con los hijos. Y era marginada, explotada, se aprovechaban de ella. Y esta viuda, con fortaleza, con confianza en sí misma, de saber que tiene derechos en la vida, ¿qué hace? Se acerca al juez. Pero ese juez era un hombre honrado. Era un hombre honrado según lo que el Evangelio nos dice. ¿Era honrado? No, era insensible y era corrupto, amante de la injusticia y de sus intereses, como pasa con muchos jueces en nuestro país. Y aquella viuda clama justicia. Y aquel juez corrupto e injusto no le hace caso. La viuda se raja, se echa para atrás. Este juez no me hace caso, entonces mejor me voy. ¿Qué hace la viuda? ¿Qué hace la viuda? Sigue, insiste, persiste ante la situación de injusticia que vivimos en Guatemala, mis hermanos. Las autoridades corruptas y los jueces injustos nos ponen la pata en el pescuezo y nos quedamos tranquilos y fijos y no exigimos nuestros derechos. Aquella viuda sigue y sigue clamando. ¿Y qué es lo que pide? Que le regalen una bolsa de alimentos. Nos tienen acostumbrado a eso, a que cuando hay necesidad nos engañan con los planes del gobierno, una bolsita de alimentos y nos callan el pico. Y no exigimos la justicia que debe exigirse. Nos dan a tol con el dedo y nos hacen perder hasta nuestra dignidad y capacidad de lucha. Aquella viuda pobre sigue insistiendo. Y el Evangelio hace una gran pregunta. ¿Será que Dios no va a atender su petición y su demanda de justicia? Al final, Dios hará justicia. Porque el corrupto e injusto al final de su vida se condena.
No hay para dónde. Si no se convierte, se condena. Pero la viuda no dijo, bueno, este es injusto, entonces, como al final se va a condenar, yo mejor me callo. Así dijo la viuda. Siguió, perseveró, siguió luchando. A mí no me importa Dios y no me importa la justicia y no me importa nada. Pero con tal de que ya no me siga fastidiando, le voy a hacer caso. Ese juez se condenó también igual, aunque le haya caso hecho a la viuda, porque era un gran corrupto. Miren, mis hermanitos, nosotros hemos de perseverar, hemos de ser insistentes, orando, y como dice un dicho popular, con el mazo dando. Orando y con el mazo dando. Y con el mazo dando, ¿qué significa? Ser constante, no desfallecer. Pero también si pedimos justicia, con el mazo dando significa que nosotros hemos de ser justos y no hemos de ser unos grandes aprovechados. Tenemos que unirnos como pueblo para combatir las injusticias y las corrupciones y no desfallecer. Como a la gran mayoría del pueblo, sobre todo en nuestras aldeas, se las compran con unas libritas de maíz, unas libritas de azúcar, y el candidato tal va a recalar, y miren, voten por mí. ¿Cuántas veces ha pasado esto aquí en Jocotán y en Guatemala? Y díganme ustedes, la mayoría de gente que está aquí en las aldeas, están aquí en la misa, son de aldea. ¿Las cosas han cambiado en nuestras aldeas? ¿Han cambiado? Si alguna mejoría han tenido algunas familias, es por los familiares que se fueron a Estados Unidos. Pero por lo demás, seguimos tan mal porque todo el tiempo nos engañan. Pero hay que insistir. Hay que pedir justicia, hay que pedir honradez, hay que pedir programas que sirvan para el desarrollo de las comunidades. Ahí es donde tenemos que estar picando. La desgracia de Conacaste fue debido simplemente a un descuido del chofer. Tuvo que ver bastante eso, pero es que toda esa área está abandonada. Y Conacaste es la radiografía de las cosas horribles que están pasando en Guatemala a nivel de justicia y a nivel de corrupción. Pero el pueblo tiene la palabra. Hace ya más de 15 días, el cardenal Ramazzini, obispo de Huehuetenango, invitaba a la resistencia con la Convergencia Nacional para la Resistencia, que no es partido político, sino que es el deseo de organizaciones y de gente realmente consciente en el país, para que se organice y para que digan basta, para que se viva la actitud de la viuda pobre. Eso es política, eso. Política en el buen sentido lo es, de buscar el bien común. Política de partidos chucos y aprovechados de la gente no lo es. Es una unidad para la resistencia de todos los guatemaltecos para la lucha de la mejoría del pueblo. Y ese es el deseo de la viudita pobre que encontramos hoy en el Evangelio. Pero ese también es el deseo de toda persona consciente de la realidad triste que vive el país
y de la realidad de que todos tenemos derecho a una vida mejor. ¿Qué es lo que la viuda pobre demandaba y exigía hoy? ¿Qué es? Que fueran más buenos con ella. Eso pedía. ¿Qué pedía? Justicia. Eso es lo que el pueblo de Guatemala está pidiendo en medio de tanta injusticia y de tanta corrupción. No desfallezcamos, mis hermanos, en la búsqueda de la justicia y del pedir que se haga justicia, orando y con el mazo dando. Pero dar con el mazo significa también que nosotros vamos a ser justos, que nosotros nos vamos a unir, porque si nuestras comunidades no se unen, siempre seguiremos igual y peor aún, como el cangrejo. ¿Para dónde camina el cangrejo? A ver, ¿para dónde camina el cangrejo? ¿Para dónde quieren ser ustedes cangrejos? En la olla de los políticos terminan. Miren, tenemos que caminar hacia adelante. No tengamos miedo a exigir que se nos haga justicia. Al final Dios la va a hacer, pero mientras llegue el juicio final, nosotros tenemos que ir haciendo algo aquí en nuestra patria. ¿Y qué es lo que celebramos en la misa? Celebramos la justicia de Dios, que es su salvación. Y aquí el Señor nos invita a todos con hermanos a un mismo banquete, en el que nadie tiene cuello, sino que todos recibimos la misma palabra de Dios y el mismo cuerpo y sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para seguir en la vida de todos los días, dando frutos de justicia, de amor y de verdad.